Ok, Primera Tesalonicenses 5:12 al 24 es el texto base de esta serie de enseñanzas. Lo vamos a leer nuevamente el día de hoy. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 24. Ok, lo voy a empezar a leer. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, háblanos en esta tarde. Háblanos, Padre. Una vez más rogamos, pedimos, háblanos. Hoy, Señor, necesitamos oír tu voz. Necesitamos oír tu voz. Padre, que esta enseñanza, que esta predicación haya cabida en mi corazón, y que yo pueda ser no solamente un oidor de esta palabra, sino que pueda ser un practicante asiduo, fervoroso de esta palabra que hoy tú vas a hablar. Pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de la semana pasada fue acerca del gozo. Estad siempre gozosos. Y la palabra de hoy está basada en el versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Hay otras versiones que dicen: oren en todo momento. Sin cesar significa, según otra versión, en todo momento. Hay otra versión que dice: nunca dejen de orar. Entonces vemos que sin cesar significa en todo momento y que nunca debemos dejar de orar. La palabra griega usada en ese pasaje es la palabra adialeipto. Está bien rara la palabra, pues es griego. Adialeipto, que significa ininterrumpidamente, sin omisión. Ininterrumpidamente, sin omisión. Yo creo que ya con la propia explicación del original de estas palabras, ya nos queda claro que todos nosotros fallamos en esta orden, ¿no es así? Todos nosotros fallamos. Todos. Alguien dirá: pero yo vengo a la oración de las mañanas, pastor, o yo vengo a la oración de las noches, pero ¿cuántos oran todo el día? Ininterrumpidamente, sin omisión, sin omisión. No podemos fallar en este mandato. Orad sin cesar. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la oración, que es algo importantísimo. Es vital, de hecho es de vida o muerte que entendamos este mandamiento para nuestras vidas. Ojalá y tú y yo podamos escuchar con los oídos espirituales. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Bueno, para empezar, ya el primer punto lo acaba de ser declarado: ininterrumpidamente. Claro que hay momentos de oración, y lo vamos a estar viendo aquí en los siguientes minutos. Hay momentos donde oramos personalmente, colectivamente. Pero el primer principio
o la primer base de la oración es estarlo haciendo constantemente, ininterrumpidamente. Tú debes de estar conectado al Señor las 24 horas del día, aún en tu cama. Ay, hermano, pero yo no tengo control sobre mis sueños. Claro que sí. Te voy a decir cómo. Depende de lo que le echas a tu cabeza durante las 12 horas que estás despierto, o las 13, 14 horas que tú estás despierto. Si todo lo que le echas en tu momento consciente se va a reflejar en tu momento de inconsciencia. De veras. De veras. Y en los sueños a veces se revelan los deseos de nuestra carne, a veces los deseos del Señor, a veces los deseos de otros espíritus que no son santos, que son inmundos. Pero se refleja en tu sueño todo lo que estuvo sucediendo durante el día. ¿Cuántos les ha pasado que si estuvieron preocupados todo el día por una situación de tu trabajo, en la noche lo sueñas? ¿O estás en eso? Claro que hay momentos de inconsciencia, donde ni Dios, ni tu cuerpo, ni nada, simplemente sueñas elefantes morados que están volando por ahí. Y eso pues no tienes que buscarle una clave profética a eso, o sea, no. Simplemente la cabeza está funcionando, ¿verdad? El subconsciente funciona. Pero generalmente podemos controlar eso a través de una vida en el Espíritu. Y dicho sea de paso, como una palabra oportuna en este momento, yo no sé si los jóvenes puedan entender, pero lo que ha sustituido este principio de orar sin cesar es Facebook. Porque los jóvenes, en lugar de orar sin cesar, están facebookeando sin cesar. De veras. A mí me sorprende cuando de repente entro al Facebook y quiero ver mis mensajes, encuentro un mensaje de alguien y me pongo a contestarle y me responde en el momento, o sea que está conectado siempre. Y la mayoría de la gente así es, inmediatamente me contestan. Oye, me dio gusto que me saludaras, mi familia y yo te mandamos un saludo, besos. ¡Pah! Y aparece ya otro mensaje así, de 5 o 6 líneas. Digitan impresionantemente veloces las personas ya el día de hoy, hasta las abuelitas, ¿verdad? Y es increíble, es impresionante cómo el Facebook, escúcheme, ha robado nuestra atención. Yo no quiero satanizar o condenar Facebook. Lo he usado como un instrumento de comunicación, ha sido muy bueno. El otro día estaba tratando de hacer un depósito a otro ministerio de otro país y surgió una duda ahí de la que me atendía, de la dirección, y cómo le hago, y ya sé, conecté mi teléfono al internet, mandé un mensaje por Facebook a la persona y en 2 minutos me contestó la persona, está la dirección, y pude hacer el depósito. Yo no quiero que la iglesia vuelva a las señales de humo, ¿verdad? No, ahora señales de humo, ¿verdad? Y telégrafo es lo que va a usar la iglesia. No. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que seamos absorbidos, nuestra atención esté absorbida, toda nuestra concentración en esos medios electrónicos. Y es que es bien entretenido, la verdad. Tú abres el Face, ves el muro y ves lo que han colocado todas. Estoy haciendo esta promoción al Facebook, ¿no? Ves todo lo que sucede y ponen videos muy interesantes, notificaciones de sucesos mundiales bien increíbles, algunas cosas que no prestan, ¿verdad? Que no sirven de repente, pero hay muchas cosas que te entretienen y la verdad te capta, y eso ha sido un medio. Satanás sutilmente, y eso sí lo quiero decir, ha utilizado los medios de comunicación para absorber a la iglesia. Y si nosotros le dedicáramos ese tiempo a la oración, jóvenes, ¿qué? De veras, ¿dónde estarían los jóvenes el día de hoy si el tiempo que le han dedicado? Es que yo no me meto horas, yo solamente me meto de vez en cuando durante el día a ver, bueno, si esas intromisiones, se dice, esas entradas al Facebook o al Instagram o al Twitter, como dicen, ¿verdad? Por ahí, que haces diariamente, joven o hermano, porque a lo mejor no son nada más los jóvenes, si esas entradas que haces a los medios de comunicación, tuvieras ese tiempo para orar al Señor, todas las veces que lo haces durante el día, te aseguro que hoy tú estarías de misionero en China, tú estarías sanando enfermos, resucitando muertos, profetizando, salvando personas de las garras del infierno,
porque estarías lleno de Dios. Por eso la palabra ahí en Tesalonicenses dice: orad sin cesar. O sea, estén conectados, estén online con los cielos. Son dos ríos, como siempre lo hemos manejado. Hay un río del mundo, del cosmos. Mundo en griego significa cosmos, que es el embellecimiento de la estructura humana para atraerte. Hay ese río que es la comunicación. Satanás siempre ha usado palabras, medios de comunicación, lo es la televisión, la radio, el internet. Pero hay otro río que es de los cielos, al cual tú y yo nos podemos conectar todos los días, diariamente, incesantemente. Orad sin cesar, sin interrupciones, sin omisión, en todo momento. Nunca dejen de orar. Y cuando tú te conectas a ese río diariamente, a todo momento, el Espíritu de Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida. Siempre he dicho que una de las frases que más me gusta de los profetas es la frase del profeta Elías, que él siempre respondía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías consiguió un estado espiritual de constante contacto con Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Él estaba bañándose y estaba en la presencia de Dios. Estaba cocinando y estaba en la presencia de Dios. Algo que me encanta es que Dios me da a veces, muchas veces me da canciones en los momentos menos esperados. En el baño, lavando algo, acomodando alguna cosa en la casa, vienen melodías y vienen frases que vienen a mi vida en los momentos menos esperados, porque es un principio. El Señor se quiere manifestar en tu vida en momentos que tú no esperas, o que tú no imaginabas. Muchos de nosotros esperamos. ¿Cuántos les ha pasado que de repente, no, hoy sí voy a orar, escuché la palabra de la oración el domingo y hoy voy a orar, hoy sí, y se meten al cuarto, como dijo el pastor, cerrar la puerta, como lo vamos a ver de aquí a unos momentos, se meten a orar y se hincan, y en ese momento quieren ver el ángel que habló con Daniel bajar con ustedes. En ese momento quieren que le suceda lo que al apóstol Juan, que dice que se abrieron los cielos y oyó una voz y le dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de venir, y escríbelo en un libro. Esperan que en esa hora que se les ocurrió, Dios se les manifieste y escuchen la palabra de Dios. Y muchos se frustran porque después de media hora los cielos no se abren, una hora después los cielos no se abran y nada sucede, y dicen: no funcionó, no es cierto. Gracias. ¿Sabes qué? Porque el principio no es cuando a ti se te pegue la gana. Es una vida constante de oración. Es un constante conectarse con el Señor. Y Dios, cuando vea tu necesidad, tu búsqueda, tu potencia, Él entonces va a responder. Amén. ¿Cómo debemos de orar? Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6. Versículos 5 al 6. Mateo 6, del 5 al 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La primer clave de la oración es orar en secreto, mis amados. Necesitamos aprender el secreto de la oración, que es la oración en secreto. El secreto de la oración es la oración en secreto, donde nadie nos ve. Yo le doy gracias al Señor por todas las personas que vienen a orar aquí al salón cuando tenemos nuestros horarios de oración. Pero ¿sabes qué? Eso es bueno.
y es bíblico. Pero la mejor oración es la que tú ofreces al Señor cuando nadie te ve, cuando nadie se da cuenta. Y Jesús deja muy claro, porque estas son palabras de Jesús, que no seamos como los hipócritas. Y en su tiempo los hipócritas eran los fariseos. Ahora, delante de la sociedad, los fariseos eran las personas más justas y más santas, más dignas, porque guardaban la ley y eran totalmente rectas, claro, a los ojos de los hombres. Pero Jesús veía la intención de su corazón y Él decía: ustedes oran, aparentan que todo está bien, que son súper espirituales, les encanta orar en las esquinas de las calles, en las sinagogas, pero lo hacen para ser vistos de los hombres. Lo hacen para obtener un reconocimiento, un mérito delante, podríamos decirlo, de la iglesia. Y mis amados, realmente tú puedes venir a la oración, que lo hacemos en la congregación y es bueno, te invito a que lo hagas, pero podrás hacer una muy larga oración, muy adornada, muy elocuente, pero si tú no eres un hombre o una mujer que vive en oración en lo secreto, a Dios no le impacta nada, son solo palabras vacías. Y podrás impresionar a las personas, pero tu destino va a ser catastrófico, porque Dios es el que ve los corazones, es el que conoce los corazones. Y Jesús les dice: sean sencillos, sean humildes, entra en tu aposento, o sea, en un lugar de tu casa, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay recompensa para quien sabe entrar en su momento de oración secreta. Hay recompensa. ¿Cuántos quieren ser recompensados por el cielo? Yo sí quiero ver mi recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa? La respuesta a la oración. ¿Qué mayor recompensa que ver las respuestas a nuestras oraciones? Ver a nuestros parientes que no quieren nada con el Señor ser salvos, estar adorando al Señor. Amén. Ver las puertas de nuestros enemigos retrocediendo en esta ciudad, y esta ciudad siendo ganada para el Señor Jesús. Cerrada la puerta cuando nadie te ve. Les invito, hermanos, que oremos en secreto. Hay un hombre que un día lo he compartido muchas veces. Dice él que la casa estaba llena de visitas, los hijos estaban por todos lados y había mucha gente ocupando su cuarto, ocupando la sala, ocupando el patio, y no encontraba lugar donde orar el pobre hombre, y llegó a desesperarse porque no encontraba un lugar donde orar en secreto. Y dice: ya sé, se metió al baño, agarró una cobija, se preparó un café en un termo, ¿verdad? Se metió a la tina con la cobija y el termo y empezó a orar. Ahí era su lugar secreto. Porque alguien podrá poner de excusa: es que no hay lugar, hermano, no tengo tiempo, siempre hay gente en la casa y mi casa es muy chiquita. ¿Dónde? Váyase al baño. ¿Qué tan grande es la casa de su perro? Anna Wesley, la mamá de Carlos Wesley y de Juan Wesley, dos avivalistas de su época, ella tenía 17 hijos. Increíble mujer, 17 hijos, todos hombres y mujeres de Dios. Ella no tenía lugar para orar. Con 17 hijos, ustedes creen, y si yo con 2 no encuentro mi lugar en mi casa, ¿verdad? Y esta mujer tenía 17 hijos. Dice que se iba a la cama, agarraba la sábana de su cama y se la ponía encima como si fuera una casita de campaña, y los hijos sabían, cuando la veían que estaba debajo de la sábana en su cama, que no la podían interrumpir porque estaba con Dios en oración. Tu aposento en lo secreto, ora a tu Padre. Amén. Ok. Amén. Segundo, junto con el pueblo de Dios, debemos de orar. Vamos a Hechos 4:23. Hechos 4:23, 24 y 31. Hechos 4:23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios
Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora vamos al versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Debemos de orar con el pueblo de Dios porque cosas poderosas van a suceder. En lo secreto debemos de orar como una práctica que el Señor busca, porque Él quiere ministrar a nuestro corazón y trabajar en nuestra alma en lo secreto. Pero como pueblo de Dios debemos de orar también, porque cosas poderosas se desatan en los cielos cuando el pueblo de Dios se junta a orar. Cosas poderosas se desatan. Tú ves el contexto de esta palabra, y los apóstoles habían sido amenazados por los fariseos y los sumos sacerdotes de su época que no hablaran en el nombre de Jesús, que ya había muerto y resucitado, pero les amenazan y les azotaron. De hecho, los lastimaron físicamente, y en lugar de ponerse a quejarse o ponerse a llorar o amedrentarse, se juntaron al pueblo de Dios y les dijeron: esto fue lo que nos pasó. Y juntos empezaron a buscar al Señor, levantaron una oración que fue poderosa delante de Dios, donde le decían: Señor, danos fortaleza y denuedo para seguir predicando tu palabra, y tú respáldanos con tus señales y con tus maravillas mientras predicamos la palabra de Dios. Y cuando acabaron de orar, donde estaban empezó a temblar. ¿A cuántos les gustaría que temblara aquí durante una predicación? Pero por causa de la oración, ¿verdad? Por causa de la oración. Los cielos se estremecen, amados. Escúchame, los cielos se estremecen cuando los hijos de Dios se unen en oración en un mismo espíritu. Los cielos se estremecen. De veras, cosas poderosas suceden cuando oramos en unidad. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la palabra, ahí estoy yo. Y todo lo que atares en la tierra o hayas atado en la tierra será atado en el cielo, o habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra es porque habrá sido desatado en el cielo. Cosas poderosas suceden, hermanos. No menospreciemos la oración en unidad. Hemos insistido por mucho tiempo acerca de la oración entre semana, y seguiremos insistiendo. Vengan a orar entre semana. Vengan a orar entre semana. Vengan un día, ocupen un día de la semana para venir a la iglesia, para venir al templo, para venir al salón, como le quieras llamar, para venir con los hermanos a orar. Ven, es un principio. Vamos a ver otro versículo que habla de ese principio, Hechos 12:12. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban ¿qué? Reunidos orando. Este pasaje lo vimos el martes en una enseñanza donde estábamos hablando de las reuniones en casa, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía Pedro? A Pedro lo habían encarcelado por puro gusto. Por puro gusto. El gobernante lo hizo por puro gusto. Me dijeron acá que no, sí fue por puro gusto esta ocasión. El gobernante fue Herodes, si no me engaño. Lo hizo para tener favor con los judíos. Lo hizo por puro gusto. Lo metió y dice que le puso una guardia de no sé cuántos soldados, ¿verdad? Y estaba allá Pedro y estaba encadenado. Una cosa es estar en una celda, pero en esa celda aparte estaba encadenado. O sea, como lo peor, lo más vil. Entró un ángel y en el instante que Pedro ve al ángel, las cadenas se caen al suelo. Y el ángel nada más va tocando las celdas y se van abriendo. Y Pedro, imagínense la escena, Pedro va pasando en medio de los guardias que estaban vigilando y pasa enfrente de ellos. Yo me imagino que hasta Pedro les hizo así, en los ojos así. ¿Será que qué pasó? Y va pasando cada una de las guardias, y cuando llegan al pretorio, que es el patio de la cárcel, el ángel toca la reja, ¿verdad? Donde para salir, se abre la puerta y dice: sígueme. Y van caminando el Pedro y el ángel así por una calle, y de repente el ángel se va. Y Pedro dice que recapacita y se da cuenta que no está durmiendo, que no está soñando, que es real. Dice: realmente el ángel del Señor me libró. ¿Y sabes por qué el ángel del Señor vino a librarlo? Había mucha gente
orando por Pedro, intercediendo en una casa, la casa de Marcos, de Juan Marcos. Estaban orando, Señor, Padre, te pedimos, ayuda al apóstol Pedro, Señor, él tiene un mensaje que dar, Señor, él fue declarado por ti testigo de tu vida y de tu ministerio, y es el padre de la iglesia, en este momento es nuestro pastor, ¿verdad? Porque Pedro en ese momento era el líder de la congregación. Señor, guárdalo, que no le haga nada. ¿Sabes por qué estaban orando así? Antes de Pedro habían encarcelado también a Jacobo, y a ese sí lo mató Herodes. Lo mató. Uno de los apóstoles también fue muerto antes que Pedro, y después de haber matado a Jacobo metió a Pedro a la cárcel. ¿Qué crees que la iglesia estaba pensando? ¿Que iban nada más a estar ahí un ratito? No, pensaban, puede morir. A Pedro lo pueden matar, tenemos que orar, y se ponen a orar, a interceder. Y es otra de las razones para las cuales debemos de orar por nuestros líderes, y lo voy a mencionar más adelantito porque necesito de su ayuda. Y Pedro está ahí, y cuando sale, dice la palabra, considerando esto, llega a la casa, busca la casa de los hermanos, y fue a la casa donde sabía que estaban orando, la casa de Juan Marcos, con mucha certeza, o hay mucha, podemos tener la certeza, la evidencia de que en esa casa se hacía oración siempre, porque fue a esa casa Pedro, y estaban reunidos orando. Sale una muchacha, ¿verdad? Siempre se me olvida su nombre, Rode. Sale Rode y escucha la voz de Pedro, y en lugar de abrirle, entra asustada. Pedro está tocando a la puerta, y lo deja allá afuera. Y a veces así nos sucede, viene la respuesta a la oración y no la creemos. Dios respondió, ¿en serio sanó? Ya sanó, porque estábamos orando. No. Pero debemos de orar juntos, hermanos. Si tú tienes una necesidad, una enfermedad, una carencia, una dificultad, un problema, vente a la reunión de oración y dinos, hermanos, ¿pueden orar por mí? Estoy pasando una necesidad, oren por mí, y tú vas a ser fortalecido. Vamos a poner tu petición como nuestra petición, vamos a orar al Padre, y el Señor va a responder. Hemos orado por gente aquí que ha sanado de las cosas que hemos orado, lo hemos hecho. Hemos orado por personas que han sido alcanzadas también, porque la oración tiene efecto en el cielo. Dios responde a la oración. ¿Cuántos creen? Entonces ore. ¿Por qué debemos de orar? La primera cosa por la que debemos de orar es para hallar gracia delante de Dios. Hallar gracia. Vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 5. Esther 5 del 1 al 3. ¿Lo tienes? Esther 5 es antes de Job y de Salmos. A la mitad de tu Biblia, vete para atrás, unas hojas. Esther 5 del 1 al 3 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Este es un cuadro de la iglesia y de Dios. Para ese momento había una amenaza de un genocidio en todo el reino de Asuero, porque un hombre perverso llamado Amán había conseguido engañar al rey y hacer que él lanzara un edicto para en el día 13 del mes séptimo de aquel año destruir a todos los judíos en todas las provincias del reino del rey Asuero. Y ese edicto había sido mandado a cada ciudad, que cada hombre matara a los judíos. La reina Esther ya estaba en el palacio y ya había sido coronada como la reina, la esposa del rey, la reina Esther. El rey no sabía que su esposa era de origen, su nueva esposa era de origen judío.
Y su primo Mardoqueo se rasga los vestidos, se pone en cilicio a llorar enfrente de la puerta. Llegan noticias de Esther, qué es lo que sucede, y Mardoqueo le dice: tú tienes que hablar con el rey lo que está pasando. Y ella dice: no puedo entrar delante del rey porque no he sido llamada en tantos días. Y hay un edicto que nadie puede entrar a ver al rey si no ha sido llamado por el rey. Si entra sin haber sido llamado, lo van a matar. Pero si el rey por acaso extiende el cetro, significa que el rey está extendiendo su gracia y su misericordia a esa persona. Pero yo no he sido llamada. Y le dice Mardoqueo: pues tú sabrás, pero no creas que te vas a salvar, tienes que hacer algo. Entonces Esther les dice: vayan y pónganse a orar y a ayunar por mí durante 3 días, y al tercer día voy a entrar delante del rey, y si muero, que muera. Y al tercer día, después de que todos los judíos en Susa, capital del reino, están orando y están ayunando por Esther, Esther se viste su vestido real. Eso es importante, no puedes entrar de cualquier forma delante del rey. Se prepara y entra al patio, dice, de la casa del rey, y el patio daba al aposento del rey, o sea, al trono. Entonces el rey ve cuando Esther entra por las puertas al patio, y cuando la ve, dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extiende su cetro de oro, y la reina Esther toca el cetro con su mano. Y el rey le dijo: ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hasta la mitad del reino se te dará. Era una expresión diciendo: no habrá cosa que me pidas que no te sea concedida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ahogado en nuestros problemas porque no nos hemos atrevido a entrar a la presencia del rey? ¿Cuántos problemas nosotros nos hubiéramos evitado si hubiéramos consultado el favor del Señor antes que ir al banco a pedir un préstamo, antes que endeudarnos en el hospital por causa de aquella operación? Tiene todo que ver este cuadro de Esther, porque dice, sin que lo busques, dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está entendiendo la conexión? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no nos estamos acercando como Esther a un rey llamado Asuero, nos estamos acercando al Padre de las luces, a nuestro Dios que es nuestro Padre. El trono de la gracia, hay gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos orar para hallar gracia, para encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades. Antes de ir con algún otro hermano a contarle tu necesidad, que es bueno, antes de venir con tu pastor a pedirle un consejo, que también es algo bueno, pero primero debes de ir al Señor. Yo creo que Dios se ofende cuando primero buscamos la respuesta en otras personas, aunque sean cristianas. Yo creo que Dios se ofende cuando ni siquiera hemos ido a Él en oración. ¿Por qué debemos de orar? Para no entrar en tentación también. Para no entrar en tentación. Y busque la porción de Mateo capítulo 26. Mateo 26, 36 al 45. Mateo 26, 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, ¿verdad?, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yo estaba hablando de orar, no solamente de guardar una vigilancia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, que es la palabra peirasmos, que es la palabra prueba, que ya estudiamos la vez pasada. Velad y orad para que no entréis en tentación o en prueba. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero esta oración la estuvo repitiendo por una hora por lo menos. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús oraba mucho, amados. En este pasaje tan solo vemos que oró 3 horas. Solo en este pasaje oró 3 horas. Y algo increíble es que cuando los lleva y empieza a orar, les dice: velen conmigo, o sea, oren. Y cuando regresa los encuentra durmiendo y les dice algo bien interesante: no pudieron orar siquiera una hora. Y esto me deja un precedente, como que una hora es lo mínimo o lo básico para el Señor Jesús, por lo menos. Y sí es la verdad, porque en una hora apenas, en media hora ni siquiera estás calentando, amado. Como que en media hora apenas encuentras las palabras. A ver, ya encontré de qué tengo que orar. Los primeros 15 minutos son como para hacer contacto. Tierra hablando, tierra con cielo, tierra buscando cielo. No pudiste velar conmigo siquiera una hora. Oren. Se va de nuevo y hace la misma oración, porque él estaba muy entristecido, angustiado. Claro, iba a enfrentar la cruz, iba a enfrentar la silla eléctrica de nuestros días. Regresa y los encuentra dormidos, porque dice la palabra, sus ojos estaban cargados de sueño. Y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración, y la oración en todo tiempo ininterrumpida, es para que no entremos en tentación, mis amados, porque somos tentados por nuestra carne y por el diablo a cada momento, en cada instante. Y aunque no estés viendo la televisión o no estés enfrente de algo que te esté ejerciendo alguna influencia, eres tentado. Y a veces de tu propia concupiscencia, de tu propia carne, del viejo hombre que se quiere levantar, somos tentados. Y la clave es orar, es entrar en un tiempo de oración intenso con Dios. Señor, fortaléceme, ayúdame. Mi esposa lo sabe. De repente ya no me ve que estoy en el techo, ¿verdad? Y muchas veces por puro deseo mío de estar con el Señor, y a veces por necesidad de estar con el Señor, porque yo estoy sufriendo en ese momento algún tipo de tentación y necesito ir al Señor. Ayúdame, fortaléceme, cámbiame, Padre, esto no viene de ti, quítalo de mi vida. Y hermanos, no hay superhombres de Dios. Nadie tenga una idea. Los que me conocen muy bien, los que me conocen de cerca, lo saben perfectamente que no soy ningún superhombre de Dios. Pero los que están medio lejitos pueden pensar: no, es que el pastor es bien santo. No, es que el pastor ha de estornudar bendiciones escriturales, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer tu... No, pues ¿qué comerá? ¿Dónde comprarán sus alimentos? Porque ha de ser un hombre súper espiritual. No, somos todos, hasta los que pasan programas cristianos en la televisión, todos son hombres de carne y de hueso con tentaciones. Por eso hay que orar también por los líderes, como ya lo dije antes, porque muchas veces el liderazgo espiritual cae en una trampa, y es el del aislamiento. Y de repente por causa de la concepción que se tiene de un líder espiritual, el líder no se puede abrir con otros hermanos para contarles de sus penas y de sus debilidades y recibir oración, y de repente Satanás nos atrapa ahí, o nos puede atrapar ahí y retorcernos en el pecado. Y por eso vienen las caídas de los hombres y mujeres de Dios,
porque se aislaron, porque no oraron por ellos, o porque ellos no tuvieron la confianza de hablar con otras personas sus debilidades carnales para recibir oración y de apoyo de consejería también, y salir de esas trampas. Salir de esas trampas. Y usted necesita orar por sus líderes. Necesita orar por mí, amado. Yo le pido su oración, se la pido, se la encarezco. Ore por mí y por mi esposa, que somos los pastores de esta congregación. Se lo pido como un favor. Jesús lo hizo. Agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo: oren conmigo, apóyenme en oración. El Hijo de Dios pidió oración. ¿Usted cree que yo no necesito entonces? ¿Seré más que el Señor Jesús? Para nada. Para nada. Y después de orar una hora y ver que se habían dormido, échenle ganas, pónganse a orar, por favor. Y a la segunda hora regresa y estaban bien dormidos. Velen y oren para que no entren en tentación. Y él dice algo: el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Nuestro espíritu sí brama, clama por el Señor, pero nuestra carne no aguanta. De hecho, un ejercicio espiritual es bueno físicamente, es arrodillarse para orar, pero ¿saben cómo cuesta arrodillarse? Yo no aguanto a veces ni 2-3 minutos, que ya me están doliendo así, pero increíble las rodillas. Y a veces no es que me duelan solamente, se me duermen las piernas. ¿Quién sabe qué tengo? Una vez estábamos en una reunión de oración hace mucho tiempo, yo me hinqué, estaban todos los jóvenes orando y era en una salita bien chiquita, y yo me arrodillé para orar. Y esa vez ni me dolieron las piernas ni nada, y dije: qué padre. Pero me empecé a quedar dormido así, empecé a dormir bien sabroso ahí, arrodillado orando. Y de repente, yo no sé cuánto tiempo había pasado, pero alguien se levantó a orar bien fuerte, como que me despertó, y dije: voy al baño a echarme agua. Solo que no me di cuenta que mis piernas se me habían dormido. Se me dormí, no me había dado cuenta que las piernas se me habían dormido. Y entonces estaba así, orando, y como que desperté y dije: voy a ir al baño para echarme agua. Caí en medio de la sala y todos: ¿qué pasó? Las piernas dormidas, las piernas bien dormidotas. Es un tristemonio que tenía que dar el día de hoy. El espíritu a la verdad es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Pero tenemos que vencer nuestra carne. Amado, usted tiene que vencer su carne, su grande carnota. Tu grande problema es tu carne. Y también mi grande problema es tu carne. Si tu carne no fuera más fuerte que tu espíritu, no me darías problemas. Serías una bendición y una ayuda en esta congregación. Pero tienes que vencer tu carne, y lo tienes que hacer tú. Yo no voy a poder, ni cualquier hermano, nadie va a poder vencer por ti la guerra contra tu carne. Tienes que vencer tu carne, tienes que orar, tienes que buscar ser un hombre y una mujer de oración, tienes que meterte a orar en tu casa, solas, y en la congregación, junto con los hermanos. Tienes que hacerlo. Es que no me gusta, es que no me juzga. Nada, ora. Nadie te está juzgando, simplemente orad sin cesar, dice la palabra, en todo tiempo, ininterrumpidamente, sin omisión. La palabra lo dice. No es porque en esta congregación esa sea nuestra, no, es la vida del cristiano, aquí, en cualquier congregación. Si no estabas acostumbrado, I'm sorry, cambia. La Biblia no va a cambiar. Ese pasaje de 1 Tesalonicenses 5:17 no va a cambiar. Orad sin cesar. Y ya vas a dejar de caer. Dejarás de caer. El que ora deja de pecar, y el que comienza a pecar es porque ha dejado de orar. Aleluya. Debemos de orar por los líderes de la iglesia, es el tercer punto. 1 Tesalonicenses 3:1. Búsquelo por favor. Primera Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada
así como lo fue entre vosotros. Está hablando Pablo, le está pidiendo cobertura de oración. ¿Ha escuchado ese término? Cobertura de oración. Está correcta. Escudo de oración, cobertura de oración, cualquiera de esos nombres está bien. Hermanos, necesitamos de la cobertura de oración para la propagación del evangelio. ¿Cuántos están orando? Bueno, no levante su mano, solamente respóndase a sí mismo. ¿Cuántos están orando que el Señor traiga nuevos convertidos al reino de Dios? ¿Cuántos están orando? Si no lo estás haciendo hoy, yo te jalo las orejas espirituales para que lo hagas. Empieza a orar por la conversión de multitudes en esta ciudad. Empieza a orar para que el evangelio se propague, y empieza a orar por los líderes, los de aquí, los de otras congregaciones. No solamente, tu oración de cobertura espiritual no es solamente para tu pastor, es para todos los pastores. Oremos por los pastores que conocemos. Señor, unge sus bocas y ayuda a sus ministerios. Bendice esas congregaciones, que las barcas se llenen de peces. Amén. Que las iglesias se abarroten, los templos se abarroten de gente queriendo escuchar el mensaje de Jesucristo. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hebreos 13:18, búsquelo. Hebreos 13:18. ¿Lo tienes? Dice: orad por nosotros, otra vez, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Debemos de orar para que los que somos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, todos los que estamos en el ministerio, o simplemente obispos, diáconos, obreros de la obra, tenemos que orar para que nosotros seamos de buena conciencia, gente que se conduce bien en todo. Yo he conocido, amados, escuche lo que voy a decir, y no estoy ventaneando a nadie, pero yo he conocido personas que son excelentes hombres de Dios en cuanto a la predicación, en cuanto a los deseos, en cuanto a la motivación y la visión, pero de repente han caído en excesos o se han conducido en algún momento mal en alguna situación, y todos estamos propensos o expuestos. Todos los que lideramos o pastoreamos podemos caer en una mala conciencia de hacer algo equivocado o en conducirnos mal en alguna área, todos. Y dice el escritor de Hebreos: oren por nosotros, porque dice ahí: confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Oren por nosotros porque queremos seguirnos conduciendo bien, queremos hacer las cosas bien y necesitamos de la oración. Cuando usted ore por mí, ore por varias cosas. Bueno, ore por todo lo que el Espíritu Santo le diga. Cuando ore por nosotros, ore por nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestro matrimonio está bien. Nos agarramos del chongo a cada rato, pero bien, o sea, no bien agarrados, sino en el Señor, bien, o sea, con mucho amor. No, sí, no, sí, no, y sí, no, y no, y sí, bueno, ya. Y después, ¿cómo le hacemos? Pues no sé. Tú dices que no, yo digo que sí. Pero ore por nosotros, porque lo primero que Satanás quiere destruir en un ministerio es el matrimonio. Eso es la herramienta letal contra todo ministerio, sobre todo pastoral, destruir su matrimonio. A veces hemos estado en la cama y un día le dije a mi esposa: qué guapo estoy, ¿no? No, le dije a mi esposa, aparte de eso, empezamos a discutir porque por un problema de otro matrimonio. O sea, estábamos aconsejando los dos a cierto matrimonio, pero de repente puede suceder, agarramos cada uno nuestro gallito, ¿verdad? No, es que él está mal, no, es que ella está mal. Y empezamos a discutir y de repente la conversación, ahí sí se ponen bien atentos, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! ¿Quién será? Pero cuando estamos leyendo las porciones así, todos, ¡qué bárbaro! ¡Híjoles, morbosos! Señor, destruye el morbo en esta congregación. Y de repente estábamos discutiendo así, de repente, y nos empezamos a acalorar, y de repente el Espíritu Santo me habló. No, le dije a mi esposa: Tere, los problemas de la congregación no pueden ser nuestros problemas. Pues tú y yo estamos bien, ¿por qué no estamos peleando?
take it easy, cálmate. Y pues tú también cálmate. Bueno, nos calmamos a las 3. 1, 2, 3. Pero a veces, de veras, cosas que ni son nuestras, Satanás puede usar para ejercer presión y empezar a tratar de dividirnos. Ore por nuestro matrimonio, ore por la vida sexual, que seamos santos sexualmente, que Dios guarde, sobre todo que Dios guarde a su pastor, porque las mujeres como que es el área que no son tan atacadas como los hombres. Pero ore para que Dios nos guarde en santidad sexual, para que nuestro lecho sea sin mancilla, como dice la palabra. Ore que no perdamos el llamado y la visión que Dios nos ha dado, que realmente estemos obedeciendo a la voz de Dios, los propósitos que Dios tiene para nuestro ministerio. Señor, que no se desvíen, que no se salgan del camino que tú les has trazado, porque muchos ministerios que comenzaron bien se desviaron, de repente agarraron otras ondas y se fueron. Ore por nosotros en esa área y otras más. Yo le pido algo, y ahora sí que hablando a camisa quitada, como lo dicen los de Monterrey, el que tiene oídos para oír, oiga, entienda. De repente hay espíritus de depresión que vienen sobre mi vida, y yo estoy siendo bien honesto al hablar esto. Estoy siendo bien honesto. Y es depresión sobrenatural que viene de las tinieblas. No es por mi causa, viene una unción satánica de depresión. Yo le quiero pedir que usted ore por mí sobre eso. Señor, en el nombre de Jesús, guarda con ángeles la vida del pastor, y que todo espíritu de depresión y de desánimo que vienen a atacarlo sean cancelados en el nombre de Jesús. Porque cuando viene eso, yo ya conseguí identificarlo, ya tengo un tiempo que lo pude identificar, y en esos momentos me anteno y vámonos a orar y vamos a luchar y vamos a batallar contra este demonio que vino a atacarme, y nos ponemos a orar. Pero usted me va a ayudar mucho si es cobertura de oración. Literalmente ángeles vienen a guardarnos. Literalmente el Espíritu Santo nos vivifica y nos fortalece y rompe contra todo aquello que está destruyendo la vida de los líderes espirituales. Pablo por eso pedía oración. Amado, póngase a orar por nosotros. Yo le pido, aparte de su oración, por la gracia del Señor, íntimamente, para no entrar en tentación y tantas cosas que hemos estado hablando, ore también, sea un compañero, una ayuda de nosotros en oración, para que el Señor nos otorgue un camino abierto. ¿Han escuchado ustedes acerca del vuelo de los patos? ¿Cómo vuelan en V? Y hay una razón. Los estudiosos empezaron a preguntarse, a hacerse preguntas, y las respondieron. Después se dieron cuenta que el que va al frente, el que va en la punta de ese triángulo, está llevando está rompiendo contra toda la opresión del aire. Y los que están ya atrás de él están están volando de una forma más fácil, no tan difícil, porque el que está gastando todo el esfuerzo es el patito que está en la mera punta, está rompiendo el aire, y a los demás ya se les hace más fácil ir atrás de él. Pero ese patito se cansa, el que va a la punta. Y lo que hacen los patos, que son muy inteligentes, porque Dios les dio una inteligencia del cielo a los patitos, cuando se cansa el pato que va a la punta, se rezaga y se pone en el extremo de una de las dos puntas del triángulo. Y otro pato toma la delantera y empieza a romper el viento para continuar, relevarse. Bueno, yo le pido que usted haga eso. Póngase de repente enfrente de mí como su pastor y diga: Señor, yo empiezo a romper contra todo aquello que está desgastando a mi pastor, en el nombre de Jesús. Y cuando se canse, pues váyase a la punta de atrás y alguien más se va a poner enfrente. De veras, porque como líderes, hermanos, nosotros estamos enfrentándonos contra principados y contra potestades. Estamos rompiendo en el espíritu cosas, usted no se da cuenta. De veras, y no porque usted no se dé cuenta, no sucede, sí sucede aunque no se dé cuenta. Estamos rompiendo, estamos enfrentando a potestades, estamos enfrentando a principados. Satanás nos odia como lo odia usted, pero nosotros somos estratégicos y las pedradas van sobre nosotros. Los dardos de fuego, los ataques vienen sobre de uno. Ese espíritu de depresión, esa opresión viene contra nosotros porque estamos peleando, pero no vamos a caer en el error de pensar que nosotros somos únicos y que somos mejor que ustedes. No,
necesitamos cobertura de oración, protección de oración. Y cuando estaba haciendo ese tema era lo que más quería predicar. Ay, Señor, que me ayude. Tampoco pido que usted piense ya, ay, qué mal está el pastor. ¿Cómo estuvo la predicación? El pastor está mal. ¿Está mal sexualmente? ¿Está mal en su matrimonio? No dije eso. No dije eso. Lo que estoy diciendo es que somos un cuerpo. Y usted tiene un propósito en esta congregación. Y uno de ellos es levantar un altar de oración al Señor y ganar esta ciudad para Cristo. Y usted tiene que orar conmigo. Por eso véngase a orar entre semana. Y de nuevo, la burra al trigo. Sí, la burra al trigo. Véngase a orar entre semana. Un día, amado. Un día. Por lo menos un día. Hay quien se agarra toda la semana. Gloria a Dios. Yo estoy muy ocupado. Pídele a Dios un día. Pero vente un día a orar junto con nosotros. Amén. Amén. Ya se acabó la batería. Debemos de orar por los gobernantes. Eso lo dice 1 Timoteo 2:1 al 4. Lo voy a leer rápido, es algo fácil. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces debemos de orar por los presidentes, los gobernantes. Aunque no le guste el presidente que usted tiene o el gobernante que usted tiene, ore por él. Amén. Es que no me gusta su copete. Eso no, su copete no te compete. Ora por él, porque él es el que te está presidiendo, y como es el rey, así es el pueblo. Oremos por nuestro presidente, oremos por nuestros gobernantes, por nuestros alcaldes, oremos también por la salvación de todos los hombres. Oren por la ciudad, oremos por la salvación de esta ciudad. También debemos de orar para sanidad. Eso lo dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay otra oración que es la oración de nivel estratégico para mí, que es la oración por las naciones, y se encuentra en Daniel 9. Amén. Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 9, casi todos los 9 de esos libros son oraciones estratégicas de arrepentimiento por las naciones. Tenemos que orar por las naciones. Que Dios salve México. Amén. ¿Qué va a pasar cuando todas las iglesias, todas las congregaciones en este país estén realmente orando por este país? El país va a cambiar. El país va a cambiar. Una última porción, no está en mi tema, pero la quiero ministrar hoy. Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Con esto vamos a terminar. Capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienes? Dice, ella, está hablando de Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo voy a repetir. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11 dice, e hizo voto. Vamos a leer ahora el versículo 12. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, vete, y cuando se te pase la borrachera vienes a orar. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Di conmigo, atribulada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Este pasaje lo he leído el día de hoy. En mi devocional venía simplemente este pasaje y dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. A veces lo que nos impide orar es precisamente esto, la amargura de nuestra alma, el dolor de nuestro corazón. Pareciera que cuando estamos más atribulados, más amargados, es cuando menos podemos orar. Pero Ana hizo lo más correcto que podía haber hecho. Ella fue al santuario del Señor y lloró delante de Él. Y expuso su clamor y su ruego: Señor, no tengo hijos, soy estéril y esto me duele. Tal vez en el contexto de nuestros días eso no tiene grande significado para muchas mujeres, pero aunque lo debiera tener. Pero en el contexto bíblico, una mujer que no tenía hijos era una mujer fracasada, porque es el propósito de Dios para las mujeres, que sean santificadas criando hijos en el temor del Señor. Ella con amargura de alma oró delante de Dios y lloró abundantemente. Estaba atribulada de espíritu y dice el versículo 15: he derramado mi alma delante de Jehová. Es tiempo de que oremos no solo por costumbre o por buen hábito, sino que lleguemos a ese nivel donde en oración podamos derramar nuestra alma delante del Señor. Porque si hay alguien que quiere ayudarte y que quiere oírte en esos momentos, en esos tiempos, es Dios. Si hay alguien que quiere que le dejes la oportunidad de entrar en tu vida y hacer un cambio a tu favor, es Dios. Yo creo que Dios a veces se queda desesperado. Ay, yo lo quiero ayudar, es un buen hombre, es una buena mujer, pero no voltea hacia mí. Yo quisiera ayudarlo, pero no pide. Yo creo que Dios está como el luchador que está atrás de las cuerdas y dame la mano, yo que entro. Eddie entendió en este momento la palabra. Le encantan las luchas, ¿no? Y ahí estamos nosotros y el diablo, ¿verdad? Está el demonio rojo, ¿verdad? Ese es el nombre del luchador que tipifica. Está ahí dándonos la llave y venciéndonos y nosotros, ¡ay! Y Jesús está ahí: échame la mano, yo entro por ti. Derramó su alma delante del Señor. Ve conmigo ahora al versículo 26. Y ella dijo, ya cuando regresa con su bebé, como 3 años después, es el tiempo en el que se destetaban los niños en aquella época. Como 3 años después se destetaban los niños en ese tiempo. Dice: y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amado, el fruto de la oración de esta mujer no fue solamente un niño, para que no lo menosprecies. No fue nada más, ay, se embarazó, pues qué bonito tuvo su hijo. No, tuvo al profeta de Israel, Samuel. Tuvo al profeta de Israel, al hombre de Dios que guió a toda una nación. La mujer estéril, la mujer atribulada. Tal vez tú te menosprecias, tal vez menosprecies lo que hace la oración o lo que es la oración, pero yo te quiero decir que cosas increíblemente poderosas pueden acontecer por tu oración. Tal vez tú eres el instrumento que Dios quiere usar para destruir reinos y levantar su reino, para destruir y acabar con la injusticia. Tal vez de tu oración van a hacer, como así como de Ana nació Samuel, nazca de tu oración una visión, nazcan ministerios, nazcan congregaciones, misioneros sean librados de la muerte por tu oración. No menosprecies tu oración. Se cuenta de Charles Finney,
un avivalista que Dios usó mucho en Estados Unidos, y si no me equivoco es Charles Finney. Él fue a predicar a una ciudad y estuvo ministrando en una congregación en la mañana de domingo y nada sucedió. Fue seco, el tema fue seco y todos se quedaron impresionados de que aquel hombre que Dios usaba con el poder del Espíritu Santo no había sucedido nada en aquella mañana. Y una mujer que había asistido a esa reunión fue a la casa donde estaba una ancianita que por causa de su debilidad física ya no podía ir a la iglesia, pero era una cristiana de oración. Y le contó, estuvo Charles Finney aquí, no pasó nada, no estuvo en la reunión. Y la mujer dijo, ¿qué? He estado orando durante meses para que Dios traiga aquí al hermano Finney, para que Dios transforme nuestra ciudad. ¿Por qué no me avisaron? Y se fue a orar durante toda aquella tarde. Y a la reunión en la noche, el cuadro fue otro. Un avivamiento vino sobre esa ciudad. Y Dios usó al hermano Finney, porque una ancianita se había puesto de rodillas a orar. No crea que la mecánica de los avivamientos es porque haya una buena palabra, o porque haya un hombre grande de Dios de oración, del avivamiento. Si traemos a tal, Dios va a avivar esta congregación. Si hacemos una conferencia y invitamos a fulano de tal que en África Dios lo está usando, aquí va a suceder. Todo depende de la oración, que mueve la gracia de Dios, que hace que el rey extienda su cetro y nos diga, hasta la mitad del reino te daré. Dios puede hacer todo sin nosotros, pero cuenta con nosotros. Es nuestra responsabilidad. Dios puede hacer las cosas Él solito, pero Él ha decidido hacer las cosas a través de sus hijos. Es por su propia decisión. Y Él necesita de la oración. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a celebrar la cena del Señor y voy a pedir que los que están ahí listos para apoyarme con los elementos, hoy yo voy a ministrar la cena, voy a pedir que empiecen a repartir los elementos rápidamente.